Hola, bienvenidos. Esta es una edición resumen. Tuvimos un problemita en el presencial donde no quedó grabado el audio, por lo cual hemos hecho esto para poder compensar y que pueda ser un recurso de estudio para cada uno de ustedes que están desarrollando la materia, la oración en el ministerio y no queremos que quede sin completar. Entonces, eh, entienda que va a ser más reducida, primero, y segundo, que no va a tener tanto la interacción como escuchan cuando lo hacemos en el presencial. Que el Señor les bendiga y, como les decía, bienvenidos. Y esta ocasión vamos a estar trabajando el capítulo 8, la práctica de la oración. Y realmente estamos agradecidos de haber logrado llegar a completar este material durante todo este trimestre dentro del Proforme. Esperamos que les haya sido de utilidad y que lo haya llevado a ver la oración de una manera totalmente distinta y el enfoque ministerial que corresponde. Entonces, déjeme comenzar con este planteo, como lo hice en el presencial, que es el SDSS. Eh, ¿Qué creen ustedes que significan esas siglas? Y básicamente quiere decir Síndrome de División Sagrado Secular, SDSS. Y yo hacía a los que estaban presencialmente en ese momento, les hice qué consideraban ellos síndrome. No quise entrar en detalle tampoco de ver la palabra, pero lo que quiero es tratar de que podamos visualizar que muchas veces nosotros estamos con la tendencia de espiritualizar y de secularizar eh, muchas de nuestra vida y compartizamos, era más o menos, o dividimos por área nuestra vida. Y cuando estamos nosotros pensando en esto, nuestro trabajo es ministerial cuando nuestras labores son basadas en nuestra fe en Dios y en adoración a Él, más no en la autoconfianza ni en la gloria personal. Nuestro trabajo es ministerial cuando lo usamos para servir a otras personas y no solo para hacer dinero. Otra mirada es nuestra obra es ministerial porque somos embajadores de Cristo para el reino específico de la obra a la que Él nos ha llamado. Pues esto nos lo dice según Corintios 5:20, que dice que somos embajadores de Dios con un mensaje de reconciliación. Y siguiendo en esta idea, es que tenemos que quedar claro que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y obviamente nosotros tenemos que hacer obras, obviamente tenemos que comportarnos como cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia. Y por eso es que él quería enfatizar esto, porque a veces tenemos la tendencia, y con esta imagen que yo trataba de expresar, una es la línea espiritual, otro día es terrenal, otro paso más es espiritual, otro paso más es terrenal, y no es así. Nuestra vida cristiana es un 24/7, es 24 horas, 7 días a la semana. No depende que vayamos o con qué mentalidad vamos el día domingo, vamos a prepararnos para llegar a la semana y volvemos el día domingo, volvemos acá. No, no es así. Eh, y con la oración a veces pasa lo mismo. Y por eso es que queríamos enfatizar que ya está establecido que hay consenso eh, en este sentido universal entre los cristianos en considerar la práctica de la oración como el elemento fundamental en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Y yo les volví a hacer esta pregunta: ¿qué piensas de esto que estamos planteando? ¿Es así? Universalmente, nosotros consideramos la práctica de la oración como el elemento fundamental en el cumplimiento de la misión. Y creo que y que esto lo vimos en la página 197, pero sin embargo, todos estos caminos han tenido a la oración como el factor necesario
para su efectiva realización. ¿Qué me quería decir esto? Es que definitivamente la oración es que el evangelio, la misión de la iglesia avance. Es básico. Sin la oración, nada podemos hacer. Entonces, es una afirmación y que en la iglesia lo debemos de tener claro. Por eso está que la parte irónica de esto, si lo puedo llamar de esta manera, es, no obstante, todo creyente sabe muy bien por experiencia personal que la práctica de la oración no es tan sencilla ni fácil. Junto con las dificultades de encontrar el tiempo oportuno y el lugar adecuado, se agregan otras cosas más complicadas, como la voluntad de orar y el saber hacerlo con efectividad. Y si estamos conscientes que es fundamental para la misión, estamos conscientes que es clave, pero y durante el desarrollo del libro, en cada capítulo nos iba haciendo ver un detalle más del por qué hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y todo lo que era necesario para poder ejecutar una oración de poder. Pero hay algunos otros elementos que en este capítulo me llamaron a mí la atención que creo que son fundamentales. Y por eso es que esto lo pudimos visualizar al momento en que nos hizo ver que también los discípulos conscientes de, de esta necesidad que lo primero que le preguntaron y le plantearon a Jesús fue: Señor, enséñanos a orar. Eso nos lo dice Lucas 11:1. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros lo hagamos de manera que lleve a efectividad mayor dentro de nuestra vida cristiana, como también de la vida ministerial de la iglesia. Entonces, si hoy hacemos nuestro el ruego de los primeros discípulos, podemos tener la plena seguridad de que Él va a respondernos de la misma manera. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo. Y esto genera que cada uno de nosotros podamos mirar y estar confiados. Y nos lo dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia con esta petición, con la certeza absoluta de que sí, vivimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y dentro de esto, el planteo que nos fue llevando es a visualizar la voluntad. Tenemos que sincronizarla con la voluntad de Dios. Pero en esencia, antes de entrar en detalle sobre esto, quiero mostrarles un poquito el proceso de este capítulo, donde vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo en cada uno de los capítulos específicamente o individualmente. Y ahí vamos a estar viendo un poquito más relacionado con nuestra oración, tales como la voluntad, el tiempo, el lugar, la preparación, la actitud, los motivos y los resultados de la oración de poder. Y hice este gráfico para que usted pudiera más o menos visualizarlo de cómo se va desarrollando y qué preparación y proceso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que encarar. Y el punto de partida siempre va a ser el mismo, es el de entender la voluntad. Yo creo que esto que ustedes están escuchando aquí es yo me encontré, sí, lo conté como un testimonio al grupo, que fue el hecho de encontrarme que invité por el ministerio a un grupo y pude llegar y voy a bajar un poquito esto para que se funcione mejor, que venía a servir y a trabajar durante esta semana de mayo, y escuché el hecho de que iba a suceder una posibilidad de un paro y demás, pero no podía con certeza, por lo cual continuó el programa. Ellos vinieron a hacer el ministerio que teníamos programados,
pero siempre estaba ahí con esa preocupación. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a dar el tema del paro? ¿Qué va a suceder con las actividades que tengo propuestas para este grupo de Estados Unidos que vino? Y entonces me puse en una oración, me puse a trabajar firmemente en querer encontrar la manera de poder eh, hacer que sea valioso el tiempo de estos eh, estudiantes, deportistas universitarios que estaban viniendo al país. Y, y orando, pensando en esto, en un momento se me acerca Graciela y me dice, oye, ¿por qué no le preguntas a Sibila? Y ahí está para mí lo que fue eh, el poder de la oración para el ministerio. Es ver que cómo sincronizamos y llegamos la llamo, ella le parece la idea, entonces vamos ahí y fue interesante, ya tuvo que ver el tema de la pintura y demás, por tema costos, le dieron un descontinuo de, y empezamos, pero la parte, ¿por qué lo comparto? Es porque en la lata tenía un nombre y ella cuando la abrimos, no era el color que había leído en la lata. Y obviamente un poquito de decir, ¿qué pasó? Y dijimos, bueno, ya está hecha la inversión, ya está el tiempo, los muchachos están acá, lo vamos a hacer. Vemos y conocer, y si conocen a Sibila, decirles, vamos para adelante, esto es, va todo a salir bien, nos animamos y empezamos a trabajar. Los muchachos empezaron a pintar, como vieron en el video, empezaron a trabajar, a limpiar y demás. Y de repente empieza a pintarse de este verde y empiezan a llamar a Sibila, los vecinos se acercan y le dicen, ay, Sibila, qué buena decisión, qué bueno, qué bueno que este color, el verde de esperanza, en este tiempo en la Argentina, cuando yo no podía creer lo que había sido, y vuelvo a enfatizar esto, orado, pensado, humanamente tal vez no era lo que yo o lo que nosotros pensábamos, pero Dios tenía preparado y fue lindo cuando ella publica en sus redes sociales esto, gracias a Dios, a todos los que participaron de este milagro de día. Y fueron, se dieron muchas cosas, una de las personas que vive ahí, tenía enfrente en este lugar del centro comunitario de la iglesia, tenía una gigantesca ladera que en algún momento él pensaba repararla, al ver todo este movimiento, dijo, no, voy a empezar, las sacó de ahí y para que puedan pintar mejor. O sea, se fueron dando tantas cosas y esto lo hace Dios, esto lo hace el Señor. Y por eso concordé con lo que decía Sibila. Fue un milagro todo este día y ahora ya se está avanzando en el hecho de querer pintar adentro. Gente de la comunidad se ofreció a colaborar y se hizo un mover. Pero lo que quiero enfatizar yo de esto es que la oración sincronizada tiene poder. Y esto es lo que quería yo compartir desde esta vivencia personal o ministerial. En un instante me encontré con el hecho de decir, no sé dónde vamos a resultar o qué voy a hacer, tal vez voy a tener que tener metidos en el hotel, o no sé, lo voy a hacer caminar un poco, y el plan se dio de esta manera y, y, y fue para bendición, y realmente la oración tuvo respuesta, tal vez de la manera que yo no la tenía prevista. Pero lo que quiero tratar de decir es la oración de poder es el medio por el cual sintonizamos nuestra voluntad con la voluntad soberana de Dios y expresamos nuestra disposición de obedecerlo. Está todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente. Y la verdad es, alabo a Dios por esto y, y la voluntad de hacer la voluntad de Dios en la vida es el primer paso más importante para caminar en el reino. Y
Y de ahí esto de estar pensando en la voluntad me hizo tratar de ver un poquito la definición y lo más relevante para mí de tantas definiciones que nos da la Real Academia, quise enfatizar la que está mucho más acorde con lo que siempre hemos visto del mover de Dios, que es el libre albedrío. Él, desde Génesis 1, Génesis 2, cuando hizo la creación, él ya tenía preestablecido el darnos el libre albedrío. Y, y esto es lo que hace la evidencia de la voluntad. Él no te quiso robot, no te quería limitado en tu toma de decisiones y en tu voluntad. Él quería hacer una creación que tuviera la libertad de seguirlo o no seguirlo. Y entonces, esto sigue siendo para mí lo valioso de lo que hace Dios y lo que nos dejó al ser nosotros imagen y semejanza de Él, que es la capacidad de la toma de decisiones. Y por eso es que, ¿qué es la voluntad? Y yo le planteaba, a ver, dígame cuáles son sus palabras, cuáles son en su interpretación, qué es la voluntad. Y a veces lo pude graficar. Usted tiene un camino y también tiene una posibilidad de irse a derecha, a izquierda, como quiera. Usted con su voluntad va a decidir. Y llegando a una definición que me cerró, es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta, es decir, de disponer de sí mismo con autonomía. Y para mí esto está muy importante relacionado con lo que es la oración, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir y de organizarnos en nuestra vida para disponernos para la oración y querer buscar al Señor. Entonces, ese, ¿cómo, cómo podemos nosotros esto conectarlo con la forma de la persona? ¿Cómo se forma la voluntad en la persona? Y no voy a entrar en cosas científicas, tecnicismo ni nada de eso, pero sí quiero hacerlo que lo visualice, que se forma a través de la motivación y la formación de hábitos. Y esto es lo que quiero tratar de reforzar, este, que, y lo hemos hablado, también que la oración es una disciplina espiritual. Tenemos que tener una motivación y tenemos que generar un hábito para poder generar de nosotros la acción de hacerlo. Entonces, esto es para mí fundamental enfatizarlo. Por eso es que la motivación es lo que nos impulsa a actuar y perseguir nuestros objetivos. Esto es lo que primero quisiera que entrara en juego. este, ¿Cuál es lo que te motiva a orar? Esto va a ser lo que te va a impulsar. Y segundo, los hábitos son comportamientos automáticos que se repiten de una manera regular y constante. Cuando yo logro adquirir el hábito de la oración, ya no tengo que generar otra cosa más que el darle continuidad a ese hábito. eh, si lo vemos, al formar hábitos positivos, levantarse temprano, hacer ejercicio, estudiar o entrenar, es ir desarrollando nuestra voluntad y la capacidad de mantenernos firmes en nuestra decisión. Y quería hablar de esto y quería enfatizar esto para que pudiéramos nosotros poder entender que las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas, al contrario de lo que hacemos involuntariamente. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la oración, tiene que ser algo intencional que yo quiero hacerlo. No es porque mi amigo, mi hermano, el pastor, me lo dice. Eso podría ser como verlo como motivación, pero no va a ser si yo no lo quiero hacer. No va a suceder si no lo quiero yo hacer, porque a la fuerza no va a andar. Entonces, y acá, más allá que ya pasó esto, pero yo me planteaba si esto es motivación o es hábito. Yo les planteé a todos cómo lo miraban esto de clamor por los obreros, que iba a ser una jornada de oración por nuestros obreros. Este, y en realidad es una motivación,
llegas el sábado, vas a participar, llegas, pero en realidad está en el deseo o en la intencionalidad, es generarte un hábito, tú eres parte de la comunidad San Isidro, eres parte del envío misionero y es fundamental que se te haga un hábito orar por los obreros que están en el campo. No es un tema del área de misiones, es de la iglesia. Nosotros debemos de tener la motivación constante y el hábito de orar por nuestros obreros. Y yo, por eso es que eh, digo, es motivación, sí, pero también es hábito. Y es la combinación de motivación y hábito para mover tu voluntad a la acción. Y entonces hemos encontrado dentro de esto que nos planteaba el material que hay 13 problemas que neutralizan la voluntad de llevar una vida de oración de poder. Y el primero es el peligro del intelectualismo, el segundo es el peligro del misticismo y por último tenemos el peligro del emocionalismo. Y yo quiero dejar esto clarísimo, que es cuando hablamos del intelectualismo, un conocimiento meramente intelectual, meramente de por saber de la enseñanza de la Biblia sobre la oración puede ser de muy poco valor práctico para el creyente. Y esto lo enfatizamos todo el tiempo. Dios quiere no solo oidores, sino quiere hacedores. Entonces, solo de saber de la Biblia, conocer de la Biblia, sin llevarlo a la práctica, no tiene tiene un valor intelectual, si eso lo valoramos, pues no tiene un valor espiritual. Entonces, hasta que el creyente no viva una vida de oración, no podrá conocer en su experiencia personal la fuerza de la promesa del Señor. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los concederá. Juan 15:7. El segundo elemento es el misticismo. Un misticismo exagerado, mal entendido, puede también distraernos de nuestra dependencia de la guía de la palabra escrita y su aplicación simple a nuestro vivir diario. El misticismo, vemos en otras culturas lo que es esa espiritualidad mística, rodeada de, que nos está hablando, viendo y estamos en eso, pero sí, la espiritualidad tiene algo místico, es algo de punto de partida, porque estamos hablando de cosas de fe y demás, pero debemos estar en guardia contra todas esas tendencias hacia lo místico, estar atentos a no convertirnos en personas místicas, religiosas, y no, o mejor dicho, olvidarnos de nuestra relación personal con el Señor. Y por último, tenemos el peligro del emocionalismo. El amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo son la mejor inspiración para la oración. Sea que quiera o no quiera, sea que me sienta bien o no me sienta bien. Hoy hubo un culto espectacular y voy pum para arriba y y hoy sí voy a hablar o por lo que hablamos, esto de la motivación es emocional, pero no pasa por ahí. Eh, es el Espíritu Santo, la gracia del Hijo y el poder que vemos en el Espíritu Santo, quien nos hace y nos moviliza para la oración. Entonces, con todo esto, el corazón clamo a ti, Señor, respóndeme y obedeceré tu decreto. A ti clamo, sálvame. Quiero cumplir tus estatutos. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tu palabra he puesto mi esperanza. En toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Conforme a tu gran amor, escucha mi voz. Conforme a tus juicios, Señor, dame vida. Y este es el segundo. Hablamos de voluntad. Hoy hablamos del tiempo. Necesitamos un sistema, y esto ya es algo intencional, continuo para nuestra vida de oración. El ser humano naturalmente gana efectividad en sus acciones como la sistematiza y la transforma en hábitos y rutinas. Así como desarrollamos hábitos de alimentación e higiene, debemos desarrollar el hábito de nuestra comunión cotidiana y permanente con el Señor. Eso lo pueden ver y en detalle más en la página 202. Entonces, tener el tiempo
generarnos el tiempo intencional para encontrarnos con Él es un segundo elemento fundamental. Este, si recordamos la historia de Daniel 6:10, cuando él se entera de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló, se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Busqué varias versiones porque quiero enfatizar en esto que muchas veces como dije al inicio, no depende de lo emocional, de lo situacional. Acá Daniel nos está mostrando esto. En medio de una situación sumamente difícil, Daniel se puso en oración e hizo lo que hacía regularmente. Y por eso quise expresarlo en 2 versiones distintas. Dice costumbre o como lo solía hacer antes. Entonces es evidente que el tiempo el encontrar el tiempo, el espacio y sistemáticamente va a permitir que, que podamos orar. Y recuerda, Dios nos capacitará para encontrar el tiempo necesario y el sistema adecuado para la comunión con Él. Y esto no es estructural rígido, porque es Dios el que nos va a capacitar. No es solamente este material que tenemos, sino va a ser también tu relación personal con Él para poder ir y desarrollar tu tiempo con el Señor. Entonces, yo cuento de mi experiencia. Nosotros sistemáticamente como Ministerio Deportivo tenemos nuestra estrategia. Esto es una iniciativa mundial. Nos falta gente de deporte, nos faltan líderes, gente que quiera dedicarse al Ministerio Deportivo y creemos en esto, que la oración envía más y está basada en Mateo 9:38. Entonces, cuál es la iniciativa en nuestro Ministerio Deportivo? Es coordinarnos, organizarnos con esta estrategia 9:38, que sea por la mañana a las 9:38, por la noche 9:38, coordinamos el tener un tiempo, sea en donde sea, como sea, de orar por más obreros en el mundo del deporte. Entonces, esto es definir el tiempo y hacerlo sistemáticamente como un ejemplo, pero como repito, ustedes tienen sus mecanismos o sus formas y cada creyente tiene un lugar apartado y recogido que pueda transformarse en su oratoria o lugar de oración. Jet Book, donde debemos orar en un lugar quieto y privado. Esa fue la propuesta de Jesús. Esto vemos en la página 204 y 205 y nos da una serie de versículos, pero más no, me gustó esto, ¿no? Que la Biblia misma está llena de admoniciones, o sea, de advertencias que nos orientan a hacer una pausa en la jornada de trabajo y ocupaciones para consultar al Señor. Y como referencia, Josué 1:6-9, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que me hicieron y te mandó. No te apartes, y ahí él va enmarcando tiempo, lugar, hora, y en esto que estamos haciendo referencia. Avanzo y si hago como referencia intencionalmente, vemos que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón necesitan de este lugar de reposo en la presencia del Señor, como lo dice la página 205. Pero yo quise poner la imagen de la reunión de oración, porque regresando a lo que hablamos de secular y espiritual, muchas veces vemos el único lugar para hacer la oración es el templo. Y esto lo vemos entonces cuando estamos en la calle, no nos vemos teniendo un tiempo, una reunión de oración y pasar. Y acá nos enfatiza que nuestro cuerpo, nuestra mente, espíritu, nuestro corazón necesitan de un lugar de reposo. Lo ideal sería un día encontrar un momento de oración, y, y hacerlo en el templo o hacerlo en la iglesia. Pero mm, si entendemos nuestra realidad hoy, nos está diciendo voluntad, tiempo y lugar van a estar en tu toma de decisiones.
Si tienes el tiempo puedes ir a la iglesia. Si tienes el tiempo, puedes orar en el auto. Si tienes la voluntad, puedes ir a la iglesia o puedes hacerlo en cualquier lugar. Entonces, lo que quería con frecuencia es la experiencia de muchos creyentes descubrir que sus mentes están preocupadas con miles de pensamientos intrascendentes. Sus corazones están fríos e insensibles para responder en fe y parecer con la fuente de sus vidas devocionales están secas y vacías. ¿Por qué quise tomar este pequeño párrafo para hacer y plantear la realidad que muchas veces en nuestros tiempos, en nuestro manejo, en nuestra voluntad, nos encontramos con batallas, con ideas, van, viene, que no nos permiten invertir en nuestro tiempo devocional o espiritual y vamos sintiendo como que no tiene ningún valor. Entonces, para esto, eh, en el capítulo 8 encontramos que nos estamos olvidando de lo que es la preparación. Debemos nosotros invertir el tiempo previamente para ponernos y prepararnos para ese tiempo de oración. Y nos lo dice, no obstante, claudicar en el ejercicio de la oración es un error y esperar por el estado mental más favorable es una invitación a la derrota espiritual. Si siempre vamos a darle paso a estos miles de pensamientos, esas miles de limitantes y de situaciones que se presentan para no hacerlo, nunca vamos a orar. Entonces, debemos permitirle al Señor preparar nuestras mentes y yo el ejercicio que hice, más allá que el material tiene su propio recurso y sugerencias, yo quise invitar a los hermanos, los invito a ustedes a que hagan una pequeña lista. ¿Cómo hacemos en nuestra cotidianidad permitirle al Señor preparar nuestra mente? ¿Qué es lo que hacemos? Anótelo y compárteselo, acérquese a Nora, coméntele, acérquese a otro de los hermanos que están haciendo la materia y cuéntele. También es cómo hacemos en nuestra cotidianidad permitirle al Señor preparar nuestras emociones. Entonces, hablen, compártalo, y de esa manera ellos le van a compartir también qué es lo que ellos hacen y vas a darte cuenta de lo enriquecedor que va a ser descubrir que tenemos diferentes formas para encontrar ese tiempo y poder ponernos en una actitud de preparación para recibir lo que el Señor nos quiere compartir durante ese tiempo de oración. Y Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, anímese, su punto de partida es, relaciónese con la Biblia, con la palabra de Dios, y ella le va a ir ayudando y acompañando para lograr una mejor relación con el Señor y a la vez eh, encaminar nuestras oraciones. Entonces, esto no lo vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer con la actitud? Y la mejor manera fue haciendo, y los invito a que cada uno de ustedes haga este ejercicio y desplayo, porque la frase que me marcó mucho, porque le di tanto eh, énfasis es la actitud espiritual de quien ora es más significativa que el gesto externo en este sentido. El apóstol Pablo señala cómo debemos orar y nos da algunos criterios: con pureza de corazón, con alegría, sabiendo de las luchas, con libertad y confianza en el Espíritu y con perseverancia. Esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener y de enfatizar en ese sentido. Avanzo: cuando más te sientas ajeno a la oración, ora más. Cuando menos ganas tengas de orar, ora más. Está en la página 210. Y la oración de poder es una oración que se eleva al Señor con motivos definidos, conforme a su voluntad de hacerlo mejor para nosotros y tu reino. Esto es, en resumen, podemos mirar entonces el cuadro de vuelta y darnos cuenta que hemos hecho el recorrido de voluntad, tiempo, lugar, preparación,
actitud y motivos. Entonces, solo me quedaría como manera de hacer un cierre, que es los resultados. Tenemos muchas veces distintas miradas sobre los resultados. Una presencia externa puede resultar en una influencia que nos distraiga. Muchas veces nosotros le vemos los resultados frenados por todo lo que hablamos en relación a la influencia que nos distrae, a la fuerza externa, a las cosas de afuera que no nos permiten hacer la oración de poder. Y puse en grandote el pero, porque la presencia interior de Cristo refuerza nuestras facultades, fortalece nuestro carácter, hace efectiva nuestra tarea, ordena nuestro tiempo y pone en orden en el caos y paz en medio de la confusión. Esa tiene que ser la realidad, nuestro proceso completo de la oración de poder para ver un resultado. Esta vía no es un privilegio de unos pocos, sino el deber de cada hijo de Dios. Esta vida está al alcance de todos, cada uno de aquellos que entran en la escuela de la oración de poder del Señor que señaló. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, o los haré descansar. Mateo 11:28. Y definitivamente quiero ir cerrando con esto que muchas veces, volviendo a como inicié un poquito de hacer una separación entre la tendencia de secularizar y de espiritualizar, a veces tenemos también la tendencia que los que están espirituales es un privilegio de pocos y no es para todos. Y la palabra y Dios mismo no nos muestra eso, porque de tal manera Él amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo, y con eso no está pensando en unos y en otros, no. Es una decisión tuya, es ese libre albedrío que te dio de relacionarte con Él. Y cuando te relacionas, cuando tú vas a Él, vas a tener siempre la respuesta, siempre va a ser Dios dando descanso al cansado, al agobiado. Y ese es el resultado, que Dios nunca nos va a dejar solos. Él desea relacionarse con nosotros, Él desea que nosotros le busquemos en oración, que nos comuniquemos y va a responder cuando está asociado o sintonizado en la voluntad de Él. Y por eso es que se hace un motor de la misión de la iglesia, la oración. Y el Señor, su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Nos lo dijo Deuteronomio 31:6. Y también les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las últimas palabras en Mateo 28:30, que a veces pensamos solamente como la gran comisión, pero no, es el hecho de decir, conectando el Antiguo con el Nuevo Testamento en un solo discurso. Él va a estar siempre, te va a acompañar y va a responder. Nunca hubo un hombre más ocupado que Jesús. Aún así, él no dejaba de orar. Lo hizo un escritor y filósofo eh, muy reconocido en el mundo cristiano. Pero más allá de eso, cada uno podemos ver en Jesús, nuestro modelo. Él siempre va a estar, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a escuchar y siempre va a estar sincronizando su voluntad con nosotros. Pero eso es un tema relacional. Yo, con mi libre albedrío, tengo que decidir relacionarme con Él. Y Él, recuerda, lo hizo, nos mostró el camino
nos enseñó cómo orar y nos está invitando que nosotros también lo hagamos. Y entonces, como siempre cierro, repasa esto, comparte, anima a otros, ora y no dejes de estudiar la palabra. Y en Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere relacionarse con nosotros. Gracias, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en el próximo material o el próximo libro del Proforme que vamos a estar estudiando en nuestro siguiente trimestre en este año 2024.